Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya está lista la presentación. Nuevamente agradecerles la asistencia y darles la bienvenida a Guadalajara. Esperamos que se sientan muy cómodos aquí durante su estancia. Y yo quiero iniciar dándoles el contexto de lo que la Comisión Nacional Forestal ha hecho en términos del desarrollo de su sistema satelital de monitoreo forestal. En esta presentación voy a hacer eh, una, una exposición general del sistema, los detalles ya del funcionamiento, del trabajo, de lo que se hace en el interior de este sistema. Voy a pedirle a mis compañeros que en la medida que vayan participando les den más detalles sobre esto. Yo lo que quiero enfatizar aquí es la importancia de contar con este sistema satelital de monitoreo forestal. Por mucho tiempo en México se han hecho intentos por conocer con mayor detalle el estado actual y la dinámica de los recursos forestales. Ya ha habido esfuerzos muy notables, muy importantes a nivel especialmente de las instituciones académicas que han desarrollado iniciativas importantes a nivel local también, pero desafortunadamente no habíamos tenido todavía la oportunidad de desarrollar un sistema a nivel nacional. Y el caso de México es particular, es un país muy complejo en términos de los tipos de vegetación que presentan. Por ley, la vegetación forestal en México es toda aquella vegetación natural. ¿Y eso qué implica? Que la vegetación forestal puede ser desde aquella que se da en selvas tropicales húmedas hasta vegetación de zonas áridas y semiáridas, que son naturales. Eso crea un gran reto para hacer el monitoreo de los recursos naturales. Por mucho tiempo, también en México, el monitoreo y los inventarios forestales se dedicaron casi exclusivamente a monitorear arboladas, lógicamente por un interés económico. Se quería saber cuál era el potencial productivo, la capacidad productiva. Estos esfuerzos a lo largo de los años, especialmente los años 60 a los años 80, estuvo muy centrado en conocer las áreas forestales arboladas y se hicieron esfuerzos de un inventario nacional que duró 20 años en levantarse para tener información sobre el estado de los bosques arbolados en México particularmente. Hubo algunos otros esfuerzos por implementar técnicas más avanzadas, especialmente basadas en el uso de sensores remotos, que desafortunadamente no tuvieron el éxito y la aplicación deseada porque no se contaba con las herramientas necesarias para hacerlo. Tampoco se hizo como un esfuerzo continuo y entonces esos esfuerzos quedaron aislados, no se les dio continuidad y desafortunadamente no tuvieron una utilidad importante en el conocimiento de los bosques. Es a partir del año 2003 nos establece en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable la importancia de contar con instrumentos de planeación en el sector forestal. Y uno de esos instrumentos justamente es lo relativo al Inventario Nacional Forestal y posteriormente el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Entonces, aquí algo que quiero destacar en primer lugar es que en la propia ley forestal de México se le da el reconocimiento a estos instrumentos como instrumentos de política nacional. ¿Y eso qué significa? Que son instrumentos que van a ser utilizados para apoyar los procesos de planeación de la política pública en México, pero también su seguimiento y su evaluación, la evaluación de sus impactos. ¿Sí? Claramente, a través de este sistema, lo que vamos a poder saber es cuántos recursos forestales tenemos, en dónde están, cuál es su dinámica
y si esa dinámica de cambio, de desarrollo, obedece a las políticas públicas que se implementan, o incluso saber qué otras políticas públicas o acciones de empresas, de otros sectores económicos afectan el desarrollo del sector forestal en México, ¿no? Como pueden ver aquí en esta presentación, vamos a checar cuál es este. Tenemos un marco legal que establece justamente al Sistema Nacional de Monitoreo Forestal como un instrumento de política pública. Le da a la CONAFOR la atribución de diseñar e implementar ese sistema, ¿no? Y dentro de esto, algunos mandatos específicos es que a través de este podamos evaluar las tasas de deforestación. La evasión de la ha sido un tema de mucha controversia a nivel nacional, que como ustedes saben depende mucho de los enfoques metodológicos, de la disponibilidad de información, de la propia definición de bosque, de la definición de lo que es deforestación. Ese es un debate muy, muy amplio. La CONAFOR tiene esta atribución y este mandato de estimar las tasas de deforestación. El sistema satelital de monitoreo forestal de CONAFOR, bajo un enfoque wall-to-wall, se considera como un conjunto de procesos, herramientas, y acuerdos institucionales para producir cartografía sobre el sector forestal y sus cambios. Nuestro interés es que de manera periódica podemos generar mapas de cobertura terrestre y mapas de cambio de cobertura de una manera sistemática, robusta, transparente, reproducible. Esto es muy importante en los términos de la política pública, no solo nacional, sino internacional, los acuerdos internacionales que hay en torno a la gestión de los bosques. De manera específica, el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal en México, tendría dos momentos diferenciados, ¿no? El primero es el que se desarrolla con apoyo del Proyecto México-Noruega, asistencia técnica de la FAO y de PNUD, para desarrollar la primera parte del uso de una herramienta que se conoce como MADMEX, el monitoreo de datos de actividad para México. Y esta parte estuvo muy enfocada en el desarrollo de herramientas de análisis de información de sensores remotos para generar mapas de cobertura y de cambio de cobertura. Esta fase se desarrolló más o menos en 2012-2016 y a partir de 2016 la CONAFOR, con un mandato más claro y sobre todo con capacidades construidas a través de este proceso, se dedicó a hacer las mejoras necesarias de MADMEX para integrarlo dentro del sistema satelital de monitoreo forestal. Y eso es muy importante porque se considera ya esta herramienta de análisis de sensores remotos como parte de un proceso de generación de información para la toma de decisiones, particularmente la estimación de los flujos de gases de efecto invernadero en el sector forestal como parte de los compromisos nacionales establecidos en el marco de la Convención y posteriormente el Acuerdo de París. Entonces, CONAFOR hizo mejoras importantes a este sistema, pero lo más importante de ello es integrarlo ya como parte de un sistema que va a responder a una necesidad específica de monitoreo. Como les decía, en la primera fase, el proyecto México-Noruega se enfocó al desarrollo de la herramienta MADMEX, pero quedaba el reto de desarrollar productos adecuados para hacer la estimación de gases de efecto invernadero. MADMEX nos iba a dar nada más la información sobre los datos de actividad, sobre de cómo están cambiando los bosques, pero no nos estaba dando información sobre los cambios, las pérdidas, las ganancias de carbono debido a esos cambios, ¿no? En este proceso de mejora, CONAFOR hizo ajustes para su implementación en la nube, para incorporar el uso de nuevos insumos como Landsat 8 y Sentinel-2, y sobre todo para hacer una serie de mejoras relacionadas con la aplicación de nuevos algoritmos, de la sistematización del sistema, por así decirlo, de los procesos, ¿no? Que pudieran hacerlo más útil.
Finalmente, esto nos da como resultado ya tener un sistema donde el software MADMEX está integrado como parte del proceso, de acuerdo con este objetivo de tener una herramienta para efectivamente, en este caso, poder evaluar los cambios en los acervos de carbono derivados de la dinámica de cambio de uso del suelo. Las fortalezas que vemos desde nuestra parte de este sistema son que es un sistema robusto porque fue desarrollado contando con la experiencia tanto de expertos nacionales e internacionales en su desarrollo, tratando de incorporar las mejores prácticas e información disponible, procesos para el procesamiento. Es confiable porque incluye un proceso de control de calidad para asegurar que la información es veraz y que tiene las menores desviaciones posibles. También se enfoca en incrementar la resolución espacial de la cartografía que se puede obtener. Es transparente porque fue desarrollado conforme a indicadores, criterios o principios internacionalmente aceptados, ¿no? Y eso es muy relevante. Y algo que es muy importante para nosotros es que también es costo eficiente, porque tratamos de hacer uso de la mejor tecnología disponible que también fuera de bajo costo. Esto es muy importante en el caso de la institución porque estamos enfrentando situaciones de austeridad en el presupuesto y utilizar herramientas de bajo costo con la participación de expertos nacionales e internacionales es muy importante, ¿no? En esta parte voy a hacerlo de manera muy rápida. Esto es algo que sin duda le corresponde más a mis compañeros de la unidad técnica especializada que son los responsables del desarrollo de esta herramienta. Pero quiero comentarles aquí, bueno, que estos son los 6 pasos generales que considera el propio sistema para asegurar o para hacer la producción de la información que tenemos. Desde las institucionales. Y esto realmente es algo muy importante, porque aquí implica ponerse de acuerdo con diversos actores, especialistas, tomar en consideración la normatividad que nos establece, por ejemplo, la ley forestal, la normatividad que nos establece el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los intereses de otras instituciones, por ejemplo, en definir qué es bosque, qué es deforestación, cuáles son los umbrales entre uno y otro, ¿no? Y eso parece algo menor, pero realmente es algo que se debate con mucha fuerza, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El proceso de la evaluación de los recursos forestales mundiales de la FAO ha dedicado mucho tiempo a hacer muy precisas las definiciones que se utilizan en los procesos de evaluación, y en el caso de México no ha sido la excepción. Y eso es muy importante porque, dependiendo de la definición que se adopte, la estimación de las tasas de deforestación también puede variar, por ejemplo, ¿no? O en sí, qué consideramos como bosque y qué no consideramos como bosque. Entonces, eso es muy importante, ponerse de acuerdo. Y esto implica una serie de reuniones de trabajo para tomar acuerdos sobre qué enfoques metodológicos se van a llevar a cabo, cuáles son las definiciones, quiénes van a participar, qué insumos se van a utilizar. Ustedes, sin duda, lo conocen bien, el efecto de los diferentes insumos en la estimación de los cambios, ¿no? Eso es algo que está perfectamente documentado. Posteriormente tenemos la parte de calibración, y esto es importante porque sin duda ustedes saben que hay multitud de herramientas disponibles para utilizar en estos procesos de análisis de información de sensores remotos, pero no todos funcionan para los mismos, para todos los países, para todas las áreas. Entonces, de ahí la necesidad de evaluar cuáles son los mejores para determinadas condiciones. Y en algunos casos requerirá una combinación de los mismos. En otros casos, cuando la vegetación sea muy homogénea, quizá se necesite solamente de uno o dos, ¿no? Otra parte importante es el preprocesamiento. Y esto básicamente se enfoca
a adquirir la información de sensores remotos que es más útil para el proceso que vamos a hacer. Ustedes saben que en este proceso, especialmente de las imágenes satélite, la estacionalidad afecta la calidad de las imágenes. En países como México, durante la época de lluvias, la nubosidad es alta y eso limita de manera muy importante la posibilidad de utilizar una imagen satélite. Entonces, justamente en este preprocesamiento, lo que va a hacer es adquirir las mejores imágenes disponibles e incluso hacer composiciones de las mismas para poder utilizarlas de manera eficiente, ¿no? E incluso hacer otras cosas como correcciones de cualquier tipo, ¿no? Nuestros compañeros expertos en el tema nos puedan detallar qué tipo de correcciones hacen para hacerlas más útiles en ese sentido, pero sin duda que lo conocen. La siguiente parte ya es el procesamiento en sí de la imagen y esto implica, entonces sí, aplicar los algoritmos desarrollados dentro del MadMex para obtener una clasificación inicial de las imágenes de satélite utilizadas, ¿no? Y esto es un proceso que en el caso de CONAFOR se realiza alojado en la nube, con lo cual aprovechamos una capacidad de procesamiento que difícilmente tendríamos aquí de manera física, ¿no? Y que también cuesta. Entonces, hacer uso de enfoques en la nube, de enfoques de procesamiento en la nube es una estrategia interesante para poder sortear estos problemas o estos retos de procesamiento, ¿no? Algo que es muy importante es que el sistema, una vez que hace el procesamiento, tiene un cierto límite en cuanto a su precisión. No nos arroja una clasificación 100% adecuada, por así decirlo, ¿no? Y esto es porque hay diferencias en las imágenes o en las respuestas radiométricas de las imágenes que no permiten clasificar adecuadamente todo al 100%, ¿no? Entonces, CONAFOR estableció todo un proceso de postprocesamiento que básicamente significa revisar qué tan veraz o cercana a la realidad fue la clasificación que hizo el sistema para posteriormente irla corrigiendo. Esto es muy importante porque en este proceso justamente la exactitud se incrementa sustancialmente, ¿no? Es decir, todavía el procesamiento automatizado no es capaz de generar mapas de clasificación tan confiables como esperaríamos. Sin duda que está mejorando, pero de momento no lo hace. Entonces, esta parte del postprocesamiento es muy importante. Y finalmente lo que se hace es una evaluación de la exactitud temática, que justamente es un proceso de control de calidad donde una parte del clasificado se muestrea para asegurar que haya sido correcta, ¿no? Y esto es muy importante porque justamente es como una revisión, no independiente totalmente, pero sí por una tercera. Usualmente esta parte de la evaluación de la exactitud temática lo hace gente que no estuvo involucrada en el proceso, pero que tiene conocimiento en la cobertura o el uso del suelo y que puede ayudar a validar esta información. Este proceso realmente es muy, muy importante para asegurarnos que efectivamente los productos son de la calidad que los necesitamos, ¿no? ¿Cuáles son los productos que se obtienen gracias al SAMOF? Básicamente estamos hablando de dos tipos de productos: mapas de cobertura con el año base a 2016, que tienen una cobertura nacional, estamos trabajando en eso, pero que ya estamos generando mapas a nivel estatal para 5 de los estados del país, con una unidad mínima mapeable de 1 hectárea, lo cual es un avance significativo con respecto a otros enfoques anteriores, ¿no? Y sobre todo para el tamaño de un país como México, ¿no? Eso es muy importante. Se manejan 32 clases de cobertura. La actualización se pretende realizar cada 2 años. El del mapa ronda el
86%, ¿no? Es decir, casi 9 de cada 10 veces que elijamos un punto, la clasificación va a ser correcta, ¿no? Eso es más o menos lo que dice. La otra parte es el desarrollo de mapas de cobertura. Este nos da la foto del momento, del año 2016, y los mapas de dónde están sucediendo los cambios, pero más importante de dónde están sucediendo es qué es lo que los está originando. Eso es muy importante. En términos de política pública, este mapa es muy importante porque eso es lo que nos va a decir por qué suceden los cambios, qué es lo que afecta la dinámica, por qué se están perdiendo los bosques, por qué se recuperan, qué factores económicos, sociales están afectando ese cambio o esa dinámica. Y se están haciendo, perdón, estos en diferentes periodos, y esto depende mucho de la disponibilidad de imágenes en esos momentos, ¿no? Esa es una de las limitaciones que se tienen. La calidad de las imágenes disponibles determinan de alguna manera la posibilidad de producir esos mapas de cambio. Y aquí los cambios se están haciendo igual a 1 hectárea en las 6 clases del IPCC, y la idea que se pretende tener es actualizarlas cada 2 años, ¿no? ¿Cuál fue uno de los intereses de México en involucrarse en este proceso, además de tener un mandato de la ley del territorio? Pues bueno, básicamente pretendemos más bien es participar en estos esfuerzos establecidos en el Acuerdo de París para la implementación de la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación. Y esto fue importante para determinar cuál era el tipo de sensor remoto, de información de sensor remoto que deberíamos utilizar para poder acercarnos a este objetivo de participar en red. Y es justamente que en el caso de red, una de las condiciones que existen es que necesitamos evaluar un nivel de referencia, y ese nivel de referencia debe de hacerse con información histórica. En términos generales, con información de 10 años o más. Y eso nos llevó a evaluar que si está disponible el sensor que nos podía proporcionar la información necesaria para construir ese histórico. Por eso la decisión, hay gente que nos dice, habiendo imágenes disponibles de Spot, Sentinel, de Rapid Eye, ¿por qué no decidieron utilizarlo? Entonces, una de las razones fue esta. Queríamos establecer nuestro nivel de referencia para poder presentarlo ante la convención y eventualmente ser elegibles para recibir pago por reducciones de emisiones, ¿no? El enfoque que se está planteando es generar un mapa de coberturas a un año base como 2016 y reconstruir el mapa de cambio de coberturas hacia el pasado, ¿no? Utilizando estas imágenes Landsat, y también a partir de este año ir generando ya periódicamente cada 2 años los mapas de cambio que nos permitan generar los informes bianuales de reporte ante la convención y eventualmente los reportes de reducciones de emisiones en el marco de red. Todo este desarrollo, sin duda, no habría podido lograrse sin la participación de un conjunto de organizaciones nacionales, internacionales, de la academia, de la sociedad civil, del gobierno federal, que colaboraron junto con CONAFOR en desarrollar esto, ¿no? Sin duda destacamos aquí el caso de la Agencia Espacial de Reino Unido, del proyecto 2020 de Ecométrica, pero también yo destacaría la participación de la Academia Nacional e Internacional, ¿no? Los socios académicos que se han tenido a lo largo de este proceso han dado luz en muchos de los enfoques que ellos han utilizado a nivel local y que han servido para ir mejorando. Este es un proceso de mejora continua y sin duda es algo que queremos desarrollar. En términos internacionales, este tipo de ejercicios, los socios internacionales como Ecométrica que hemos tenido, nos han permitido incluso acceder a expertos internacionales que quizá difícilmente lo podríamos haber logrado de otra manera.
¿no? Al tratar de hacerlo solos. De esa manera tenemos expertos de la Universidad de Boston o de Maryland, de Edimburgo, de Leicester, que nos ayudaron con orientación y asistencia técnica sobre los enfoques. Y más adelante o mi compañero Osvaldo va a presentarles algunos de estos que hemos trabajado con ellos, ¿no? Y algo que queremos hacer es, bueno, que estamos haciendo y básicamente con la colaboración de Ecométrica, pero también con otras iniciativas como el Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal, es ayudar a construir capacidades a diferentes niveles y también a nivel de la región. Este aprendizaje que CONAFOR ha tenido es necesario que lo compartamos, ¿no? Entonces, de aquí es que en diversas iniciativas en las que participemos, también tengamos como uno de los objetivos justamente compartir esta información, ayudar a construir capacidades locales y en la medida de lo posible internacionales, ¿no? Entonces, diversas organizaciones internacionales y organizaciones nacionales nos han ayudado justamente con este propósito. Bueno, esto nada más es una muestra de los mapas que se han generado. Quizá no es tan evidente en esta imagen, pero el nivel de detalle que se ha logrado ya con los mapas, es para la península de Yucatán, es realmente impresionante, ¿no? Es un nivel de detalle importante que esperamos ayude al diseño y evaluación de políticas públicas, ¿no? El caso de Jalisco, particularmente el caso de Jalisco, ha sido de grandes retos por la diversidad de tipos de vegetación y usos de suelo que tiene, ¿no? Y ha sido una gran cancha de aprendizaje para los colegas el poder generar los mapas de cobertura, ¿no? Este es para el estado de Chiapas. Y bueno, los mapas de cambio de cobertura, no voy a extenderme aquí, más que para señalar que justamente en este proceso de evaluación se verifican los cambios que suceden y la coincidencia, ¿no? Utilizando como base de referencia imágenes de mayor resolución para poder verificar que estos cambios son ciertos. Y como les decía, algo importante aquí, no solamente saber dónde suceden los cambios, sino por qué suceden, ¿no? Y bueno, voy a saltarme aquí algunos otros ejemplos. Voy a saltarme a este mapa que sirve para resumir justamente esto que les comento, ¿no? En 3 áreas evaluadas sobre cambios de cobertura, podemos ver diferentes impulsores o drivers de la deforestación, ¿no? En estas imágenes de acá lo que estamos viendo son zonas aledañas a la zona urbana de la ciudad de Guadalajara, y donde podemos ver que efectivamente el cambio está originado por por el crecimiento de la mancha urbana, ¿no? En otros casos lo que podemos ver es la apertura de terrenos a la agricultura o al establecimiento de huertas de aguacate. O en otros casos, a la apertura de terrenos o el cambio de uso del suelo debidos a la ganadería, ¿no? Cada uno de estos cambios requiere de un diseño de políticas distinta, de un enfoque distinto, ¿no? En algunos, como el caso del uso urbano, donde el costo de oportunidad es muy alto, quizá lo que necesitemos es reforzar mucho el cumplimiento de la ley. En los otros dos casos, quizá lo que tenemos que hacer es enfocar hacia proyectos productivos mixtos, ¿no? Que reduzcan la presión sobre los terrenos forestales. Y bueno, pues eso sería en términos generales la presentación. Mis compañeros de la unidad técnica están disponibles para darles a ustedes más detalles sobre el procesamiento dentro de este sistema, y pues agradecerles la oportunidad que nos dan de presentarles acá. Y si hay alguna pregunta o comentario, con todo gusto trataremos de responderla. Muchas gracias. ¿No hay alguna pregunta? Sí, adelante. Yo, ay,
Sin querer ser inquisitiva, ¿no? Solo quería preguntar si el sistema de clasificación automática con el que funciona MathMex se ha reconsiderado como un sistema híbrido con control en campo y control de expertos. Hubo una crítica muy fuerte que yo creo que ya conocen de la UNAM, donde ellos decían no se recomienda que MathMex se use para el sistema de monitoreo forestal, ¿no? Se tienen para selva alta, selva seca, ¿no? Sí, una precisión de 70%, bosque templado 50% y agricultura era algo peor, ¿no? Todos los algoritmos, o sea, sí los entiendo, ¿no? Es lo mejor que se tiene y se van mejorando, pero sí creo que con todas estas sugerencias que hizo la UNAM, basar el sistema de monitoreo forestal en un algoritmo automático, sobre todo para decir aquí va a ser la deforestación y aquí no, con todos estos problemas es grave. Creo que también para generar tendencias nacionales y cosas de emisiones puede ser más útil, ¿no? Pero para cuando nos muestras los mapas y decir en estas zonas, creo que hay que ver todos los problemas que hay detrás como y que tenemos que seguir mejorando, ¿no? No es mi afán molestar, ¿no? Gracias. Sí, sin duda conocemos el artículo y sí, sin duda, quizá me faltó enfatizar y yo le pediría a mis compañeros si nos pueden profundizar un poquito más en esto, pero justamente en esta parte de la utilización de MathMex ha habido un proceso de mejora importante, ¿no? Para tener una mayor precisión, ¿no? En la clasificación. Y por eso justamente es que también se desarrolló el sistema o el proceso de evaluación de exactitud temática, ¿no? En donde bajo un esquema metodológico bien establecido se hace la verificación de que estos cambios identificados por el sistema sean ciertos, ¿no? Y sí, diría yo, sí ha habido mejoras sustanciales. Tenemos ya la versión 2.2 de MathMex desarrollada dentro de CONAFOR con esa expertise para mejorar este algoritmo. No sé, Osvaldo, si quisieras complementar. Sí. Si recuerdo bien, ese artículo es como de 2015-16. Justo posterior a esa fecha es de que se iniciaron importantes mejoras, conscientes de esas limitantes y también conscientes de las recomendaciones. Durante 2017-18 se corrigió el algoritmo, se mejoraron áreas de entrenamiento, se documentó el proceso, se hicieron calibraciones específicas en áreas ventana, mucho de esto con apoyo también de Ecométrica, bueno, del proyecto Forest 2020, y también se enmarcó el uso del software mejorado dentro de un proceso más amplio que es el sistema satelital de monitoreo forestal, en el cual se incluyen tanto procesos semiautomatizados como unos procesos, como una etapa de postprocesamiento, a lo que nosotros le llamamos una etapa de corrección manual a lo que nosotros le llamamos postprocesamiento. Y con todo este proceso, los mapas de cobertura que actualmente tenemos, por ejemplo, para el caso del Estado de Jalisco, han tenido una precisión a nivel de las 32 clases del 86% y a nivel de clases IPCC del 92%. Entonces, esto con una evaluación independiente y que también ha sido compartido desde finales del año pasado con investigadores, con el doctor Jean-François del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, con el doctor Couturier del Instituto de Geografía de la UNAM y también con investigadores del Colegio Postgraduados, con quien, hemos mostrado tanto el enfoque, las mejoras y los resultados que estamos obteniendo. Entonces, por lo cual, tenemos más confianza sobre los resultados que ahora estamos generando. Gracias. Buenos días, Luis Mora, de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Yo tengo unas preguntas sobre el sistema. Primero es si está desarrollado en software libre, el SAMOF.
en la parte de la socialización que habían marcado, ¿qué participación tendrían los estados, los municipios y los ejidos en este sistema de monitoreo? Y si va a estar abierto para ser alimentado por las dependencias estatales, ¿no? Sí, gracias. En cuanto al tema de socialización, sí es la intención tenerlo disponible en principio para los gobiernos estatales, ¿no? Estamos planeando un proceso de retroalimentación antes de su liberación final, donde los gobiernos de los estados participen en este proceso de revisión, ¿no? Las otras preguntas técnicas se las dejaré un poquito más Osvaldo, no sé si... O Carmen, si nos puedes ayudar. Sí, quería hacer una puntualización sobre la pregunta anterior. El producto al que se refiere la chica del chat, no sé tu nombre. Alma. Fue una publicación de un mapa derivado de MadMex, versión 2.0. Este producto no tenía ningún control manual, era totalmente automatizado, entraban imágenes sin control de calidad y salía un producto también sin control de calidad. Entonces, derivado de esta calidad de este producto fue que se inició dentro de CONAFOR un proceso de establecer un mecanismo, primero mejorar las áreas de entrenamiento que van hacia para la supervisión, la clasificación supervisada. Segundo, hacer un control de calidad de cada una de las imágenes que está entrando en el sistema, que eso no lo tenía antes. Lo otro que tenemos es el producto que sale del software es crudo y está sometido entonces a un postprocesamiento. Esta es la primera vez que se está caminando esta fase de postprocesamiento y para ello el control de calidad lo hacen en forma visual, expertos en interpretación de imágenes. Entonces, toda la detección de cambios que se está detectando es hecha supervisada polígono por polígono por expertos intérpretes. Entonces, el producto que se está lanzando no se ha dado a conocer al público aún. Estamos en proceso de un control de calidad interno y se va, la intención que tenemos es primero socializarlo al interior de la CONAFOR, a las instituciones como INEGI, a los gobiernos de los estados y que sirva de publicación para los gobiernos estatales y locales. Entonces, el esquema de socialización va a ser un proceso extenso y van a poder tener acceso no solamente al mapa, sino al mosaico de imágenes que generó el mapa, para que haya transparencia total en la publicación de la información. Y el otro tema que hemos estado tomando bastante importancia es la evaluación de la exactitud temática. Se lanzan al azar por cada uno de los estratos una serie de puntos que son validados por expertos. Esos puntos, y entonces es lo que nos está permitiendo definir que el mapa tiene una exactitud temática de un porcentaje de 86%. Si comparamos un poquito de estos mapas con el mapa de referencia que se dio a conocer de MadMex 1.20.000, por ejemplo, para el estado de Jalisco, la exactitud temática estaba por el orden de casi 60%. Estos mapas que se están generando tienen ahora una exactitud temática de un 86%, para que entiendas un poquito la diferencia. En el tema de socialización, no sé, Osvaldo, sí quería complementarlo. Ok. Bueno, respondo aquí al compañero de Quintana Roo. Veo otra pregunta de aquel lado y otra de este. Y bueno, respecto a la parte de sociabilización, igual en el marco de la colaboración con el proyecto Forest 2020, se está desarrollando una aplicación en NeoLabs donde se van a poner a disposición las versiones preliminares de estos mapas de cobertura
y cambio de cobertura. Y también, como bien lo mencionó Carmen, bueno, en este momento estamos en un proceso de control de calidad interno dentro de las diferentes áreas de la CONAFOR para posteriormente su presentación oficial. Y evidentemente la participación de los estados es de suma importancia porque pues estamos conscientes de la expertise que ustedes tienen en lo local, por lo que, por ejemplo, para el caso del estado de Jalisco, estamos en un proceso de consolidar convenios de colaboración para compartir los productos que nosotros tengamos y poder recibir retroalimentación de manera que busquemos una edición conjunta de estos mismos productos, tanto de coberturas como de cambio de coberturas. Bueno, creo que... Bueno, sí, perdón. Y respecto a lo de software libre, pues bueno, todo el software está desarrollado, bueno, la mayor parte está desarrollado en códigos abiertos, salvo el segmentador, que más adelante lo vamos a comentar con más detalle técnico. Bueno, creo que Carmen ya respondió a mi pregunta y tú vas a responder después, sobre todo desde el punto de vista de curiosidad académica, saber qué lenguaje usan, qué procesos de segmentación, qué respuestas espectrales, y en algún lado yo podía consultar la metodología que hay detrás como publicación, con alguna publicación científica o algo, no específicamente todos los datos, pero ya decía Carmen que van a hacer un proceso de socialización y que va a ser a un futuro. Entonces, para estar pendiente en dónde vamos a poder consultar, sobre todo la metodología como curiosidad desde el punto de vista más académico. Era esa mi pregunta. Ok, todos esos detalles los vamos a ver en una siguiente presentación que tiene que ver con CONAFOR. Sí, Alberto Escamilla de Campeche. Bueno, la verdad es que para nosotros en el territorio es preocupante no tener a disposición este tipo de productos para operativizarlos, para utilizarlos, porque cuando llegan tan desfasados que la realidad ya nos rebasó completamente. Cuando yo escucho aquí que son productos que van a fundamentar toma de decisiones de políticas públicas, pues yo solo les digo, compañeros, ya nos rebasó. O sea, los forestales se pusieron muy felices el año pasado porque por primera vez en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable se establecieron 2 artículos que obligaban a la Zagarpa del año pasado a no otorgar subsidios y apoyos en terrenos derivados de deforestación. Y hoy en el territorio, por ejemplo, la península de Yucatán, tenemos el impacto de un programa de 50,000 hectáreas en los 3 estados, y si lo multiplican hacia Tabasco y Veracruz, y también llegó por allá a Chihuahua, que es Sembrando Vida, y entonces un tercer jugador que no tiene que observar la ley forestal y que no tiene herramientas para orientar el programa, y nos está dando un impacto tremendo en el territorio, y dramáticamente en deforestación, al no tener este tercer jugador que es de gobierno federal también, este tipo de herramientas de planificación para que su programa aterrice en los territorios. Entonces, esa parte sí la verdad que nos preocupa mucho. Cuando nosotros vemos los resultados que publica el Global Forest Watch, la deforestación en la península de Yucatán sigue al alza, en Chiapas sigue también crítica, y es donde van a impactar todos los programas que entran a operar sin planificación y sin herramientas como estas, que nos son muy útiles, pero que cuando nos llegan, pues nos llegan ya muy desfasadas en el tiempo. Entonces esa es la parte que sí queremos manifestar nuestra preocupación y sí pedir que estos procesos de socialización sean un poquito más ágiles. Esta información nos han comentado en otras reuniones que pues ya está lista y disponible y que está supeditada a convenios. Pues yo creo que eso es protocolo que podemos hacer de manera más fácil, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alberto. Sí, adelante. No, digo, gracias, Alberto. Tomamos el comentario y compartimos la preocupación. En ese sentido, es un trabajo de coordinación interinstitucional, bien lo has mencionado, el actuar de diferentes
instituciones, ¿no? Dificulta a veces el buen uso de esta información, pero sobre todo también la implementación de políticas. Es un reto que hemos observado, digo, así como está la Secretaría de Bienestar Sembrando Vida, también tenemos a Secretaría de Economía con el tema de minas, o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? La propia SADER, y es un reto en el que estamos trabajando para mejorar. Gracias. Alfonso. Sí, nada más, la inclusión en la parte de la política pública tiene que ver también con las normas o la normatividad nacional. Algo en lo que estoy de acuerdo con Alberto es que si pudiéramos tener una herramienta que permita ejercer actos de autoridad con quien realiza deforestación, sería dúctil el que pudieran seguirse los procedimientos legales para sancionar. Y por el otro lado, la exactitud en las clasificaciones de la vegetación. Por allá en el territorio de Calakmul, en un estudio para aprovechamiento mediante manejo sustentable de algunas poblaciones forestales, se indica que no se puede autorizar porque no existe vegetación y porque se toma como referencia los mapas de INEGI. Se tomaron los mapas de INEGI, digamos, anteriores. Entonces, no te puedo autorizar algo que no existe, aunque tengas sensores remotos, otras imágenes, otros insumos en donde le demuestres a la autoridad que realiza actos de autoridad el poder autorizarte un aprovechamiento forestal, ¿no? Entonces, en este sentido sí tendríamos que ver también una liga a cómo subir en el nivel de toma de decisiones el que las plataformas sean legalmente aceptadas. Otro ejemplo tocó con el inventario estatal forestal. Si existe vegetación, dice, no, pues yo me baso, y eso lo decía la Secretaría del Medio Ambiente en Campeche, yo me baso en lo que dice INEGI. Por lo tanto, lo que haya publicado la CONAFOR no tiene sentido para mí. Es decir, y todo en contribuir a que los actos de autoridad también intervengan en la protección y en evitar una deforestación desmedida en el ámbito nacional, ¿no? Gracias. Alfonso, ahí, por ejemplo, comentar en el caso de México, hay una normatividad establecida muy claramente en la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de lo que se conoce como información de interés nacional, ¿no? Y esto es un proceso muy riguroso que debe de justamente explicar con mucho detalle cuáles son los insumos, los procesos para que pueda adoptarse como tal, y al ser adoptada como información de interés nacional, por ley se establece que esta debe ser utilizada en los procesos de planeación y toma de decisiones. Sin duda es algo que queremos hacer, que eventualmente esta información o estos procesos puedan ser reconocidos como tales, e incluso tenemos una línea de trabajo con INEGI para trabajar en la estimación de la tasa de deforestación, sin que ello implique que no se puedan utilizar otros enfoques para hacerlo, pero que sí, cuando menos en la construcción de este indicador haya una claridad en cuanto a el tipo de información, el proceso que se va a seguir, etcétera. Y de esa misma manera tendríamos que estarlo haciendo con esto, y sí implica trabajar dentro del marco legal que nos establece en el caso de México, ¿no? No sé si hubiera así. Y tomaríamos una última pregunta vamos en tiempo, pero para mantenernos dentro de él. Gracias. Sí, buenos días nuevamente. Gerardo García de UICN. Considerado un poco el comentario de Alberto, creo que sí valdría la pena analizar la manera en cómo se va a socializar. Esto pensando en que cuando se presentaron las primeras versiones de MadMex hubo muchas críticas, también como comentaba la compañera. Y esto sucedió precisamente por no tener algún contexto anterior. Como ahorita está la metodología, hasta que la esté completamente validada, la van a mostrar. Sería diferente si en el proceso viéramos los datos en el mapa, pues se ve bien, es una imagen. Ya al momento de tener los shapefiles o los grids, lo que sea, se van a poder identificar algunos detalles. Entonces, estos detalles se pueden ir clarificando en el proceso. Entonces, es mejor que entre todos se vaya retroalimentando y mejorando la precisión de la información que esperar al final para que los comentarios sean todos negativos. Aquí está mal, aquí está esto, no determinaron esto.
Y esto lo comento porque también ahí me tocó revisar los chips de Yucatán, por ejemplo. Entonces, yo no sé si es la primera o segunda versión de MatMex, pero en el momento cuando yo revisé chip por chip, tuve que corregir muchos de los vectores porque la segmentación no salía muy bien. Entonces, si yo hice las semillas o los puntos de control de los chips, con lo cual se generó todo el estado de Yucatán, pues yo tengo muchas dudas ahorita si esto se corrigió o no se corrigió, qué versión fue, qué versión no fue. Entonces, hasta que yo no tenga información concreta, visualizándola y contraponiendo con imágenes, voy a saber qué tan bien está o cómo hacerles una recomendación positiva o hacerles algún tipo de ajuste para llevar el mapa a que sea lo más exacto posible. En el 2014, utilizando esta metodología de un cuadro por un cuadro, lo que yo hice fue, sin importarme si es selva mediana, baja, caducifolio o perennifolio, lo que sea, simplemente cada cuadrito es vegetación, no vegetación, preferentemente vegetación y preferentemente no vegetación. De esta manera sabíamos qué es lo que se está deforestando. Y yo toda la península la recorrí en 2 meses con 2 chavos. Entonces es una actividad rápida que se puede acelerar, pero si estos procedimientos no hay manera de intercambiar experiencias, pues muy difícilmente vamos a poder acelerarlo, porque 2016 para 2019 son 3 años, y de aquí a que lo liberan, tal vez nos vayamos al 2020. Entonces, desgraciadamente, vamos a estar como con el INEGI, ¿no? O sea, están los series, pero son 5 años atrás. Entonces, los procesos de cambio de suelo son más rápidos de lo que uno puede atender. Ahora, esto puede haber varias ideas, ¿no? Yo lo que estaba haciendo en su momento era dar en adopción. Sabía que había unos técnicos que trabajaban en un ejido, en una reserva. Ahí está la información. Sabemos que tiene una precisión del 50%. Pero con tu experiencia, como estás trabajando, tú mismo vas corrigiendo. Entonces, esto permite acelerar el proceso de validación e incrementar la precisión. Pero sí nos lleva a soltar la información para retroalimentarla, más que comenzar a criticar de que esto está mal y esto no sirve, sino ver de qué manera sí se puede ir complementando. Y bueno, completando un poco el comentario del compañero, lo que estamos intentando empezar a trabajar y de la parte que mencionaba Osvaldo, los arreglos institucionales que vienen con los estados, ¿no? En este sentido, a nosotros en Jalisco, quizás porque territorialmente estamos muy cerca de la CONAFOR, ¿no? Hemos intentado con estos grupos de trabajo de MRB estar muy en contacto y siguiendo los tiempos de ellos, ¿no? Porque al final ellos son los que están desarrollando metodologías y demás. Y lo que queremos lograr con este convenio que esperemos ya salga y se firme muy pronto, es justamente esto que comenta el compañero, ¿no? Estar como en esta cercanía y no estar a destiempo de las observaciones que uno pudiera dar, porque somos los que estamos en el territorio, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, al final creo que el proceso, cuando lleguemos al proceso de la socialización de MatMex y de todo el tema de datos de actividad, pues me parece que al final somos los estados y los grupos de trabajo de MRB de los estados quienes vamos a tener que estar alimentando el asunto, creo yo. Y a la larga, esa va a ser nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, llegado el momento en el que CONAFOR tendrá que soltar un poco la estafeta, o del todo, no lo sé cuáles sean los planes, pero mientras tanto, me parece que también ese interés de los gobiernos de los estados estar muy junto con ellos y por lo menos en la experiencia de Jalisco ha sido muy buena en el sentido de que hemos podido estar en buenas conversaciones y colaborando. Entonces yo creo que también es un poco acercarnos y buscar las maneras, ¿no? Gracias. Bueno, solo para clarificar alguno de estos comentarios, quisiera mencionar de que, bueno, reiterar en que los productos que están generando, tanto de coberturas como cambio de coberturas, son las primeras versiones de estos nuevos productos con las características que estos tienen. Sobre el tiempo en que estos han elaborado, pues bueno, en realidad llevamos algunos meses.
ya con todo este proceso integral, ¿no? Y de manera paralela es de que se está trabajando entonces en liberar esta información a través de estas herramientas como EOLabs, las cuales, bueno, se van a compartir sin necesidad de ningún tipo de convenio. Esos van a estar disponibles directamente a través de una liga. Y en el caso de las colaboraciones, lo que se busca justamente es tener este proceso de retroalimentación de una manera formal y en la que, como comentamos también, lo que se busca es de que se pueda contar con un producto que pueda ser publicado y editado de manera conjunta, tomando en cuenta la expertise que se tiene en lo local. Conscientes también de los retos que existen hacia el monitoreo más a un monitoreo de la deforestación en el corto plazo, más rápido, es que también se está buscando desarrollar un sistema de alertas tempranas. Parte de lo que se va a mostrar a lo largo de este taller incluye una sesión de estos sistemas en los cuales también se está ahora incursionando. Entonces, quisiera resaltar, son procesos diferentes. Por un lado está los productos que están generando, que se buscan liberar y retroalimentar en el corto plazo, y que bueno, esto justamente atiende también a los comentarios de los compañeros, del compañero de UISN, y que por otro lado y finalmente está la parte de el sistema de alertas tempranas, que es algo que estamos en un proceso incipiente, pero que es una línea de trabajo en la cual, bueno, actualmente la institución también está desarrollando. Básicamente sería hacer el Zoom de todo México y ya está listo. O sea, ya está programado, está diseñado, nada más es cuestión de que lo revisen y se implementen. Muchas gracias. Sin duda que ha sido una discusión enriquecedora para nosotros, particularmente por parte de CONAFOR. En virtud del tiempo, yo les pediría que dejemos por este momento la discusión sobre el tema de México. Sin embargo, vamos a estar disponibles para seguir comentando con ustedes sobre el mismo en los entretiempos y dentro y fuera del taller. Pero ahora sí quisiéramos dar la oportunidad a nuestra colega Pilar Lozano del IDEAN de Colombia para que haga la presentación sobre el sistema de monitoreo de bosque y carbono en Colombia y los avances e innovaciones en el marco del proyecto 2020. Entonces, Pilar, si nos haces el favor.